La Onda Digital tiene el privilegio de dialogar esta tarde con el embajador Juan José Arteaga, un hombre versado obviamente en diplomacia, formado en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado de Historia por la PUCI, por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, y catedrático actualmente de Política Exterior del Uruguay. Todo un tema. Gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes, encantado de tenerlos aquí. Muy bien, entonces vamos adelante, embajador. ¿Cómo ve usted, para situarnos previo a ello, cómo veía usted la situación geopolítica mundial, el tablero mundial, hasta la llegada de Trump a la presidencia? Nosotros estábamos acostumbrados, los que tenemos algunos años, ¿verdad?, al mundo bipolar, ¿no?, que quedó fijado después de la Segunda Guerra Mundial. Ese mundo bipolar desapareció en el 90, sin duda, con un avance, digamos, democrático en los países de la ex Europa Oriental y aparentemente con la afirmación entonces de un mundo de una sola potencia, un mundo unipolar, que no duró mucho, en realidad, no duró mucho, porque poco a poco se fue afirmando, por un lado, el papel internacional de otras potencias en el mundo, ¿no? El caso del crecimiento de China, sin duda, que todavía está por debajo de Estados Unidos como potencia económica y como potencia militar, sin duda, y como potencia de creación científica o de avance científico, pero que sin duda es una potencia que además está teniendo una importancia comercial enorme en todo el mundo y especialmente en el mundo llamado en vías de desarrollo, es decir, en América Latina, pero también en África y por cierto en China, en Asia, que es el lugar original de China, digamos. Pero ya antes de la elección de Trump, para mí apareció un fenómeno muy preocupante que sigue gravitando y que sigue siendo para mí el más grave problema que tiene el mundo de hoy en las relaciones entre estados, que es la aparición de núcleos radicales musulmanes que pasaron por Bin Laden con su momento de, digamos, llamémosle de guerra terrorista, y luego se afirmaron en el ISIS, o nuevo califato, o Hades, como lo llaman los árabes, ¿verdad?, situado en Siria e Irak, que en estos momentos está en retirada, está siendo golpeado, ¿verdad? Ahí sin duda que gravitó mucho el gran error de la guerra contra Irak, contra Saddam Hussein, ¿verdad?, que rompió toda la estabilidad de Irak, digamos, el intento de, primero falsificado, ¿verdad?, de hacer una guerra contra un país que supuestamente tenía armas de destrucción masiva, que después no las tuvo y no aparecieron. Es cierto que Saddam Hussein era un dictador, es cierto que violaba los derechos humanos, es cierto que en el conflicto de chiitas y sunitas gravitaba a favor de uno, en contra de otro, todo eso es cierto, pero el desestabilizar ese régimen de Saddam Hussein llevó a generar un vacío de poder que nos llevó a esta situación en la cual los latinoamericanos estamos relativamente libres, pero no totalmente libres, ¿no? Después de los famosos ataques a Nueva York, a las Torres Gemelas, al Pentágono, etc., hemos visto los constantes ataques en Europa, ¿verdad?, a Inglaterra, España,
y ahora sobre todo a Francia, ¿no? Y creo que eso es lo más preocupante, el tema más preocupante, más grave que hemos tenido hasta este triunfo de Trump. Si usted nos permite, sí, cronológicamente, embajador, avisoramos varias cuestiones, capaz que previas, como el ataque a Libia en el 91, también, como el manejo, claro, es fácil decir, el manejo de la crisis siria, el manejo de la crisis siria, el manejo de la guerra de Irak, claro, el manejo de la posguerra, en donde se dejó incólume al aparato militar, es decir, el estamento militar de Saddam Hussein, sí, y después se transformó en el ISIS. Exacto. Entonces eso ha generado primeramente odio, una crisis migratoria tremenda, y una situación mundial que llega a estos días y con este arribo de Trump a la presidencia. Sí. ¿Cómo ve usted, embajador, el tema de Trump y la elección de los americanos, el americano medio, la contienda electoral en sí? Fue un proceso realmente muy, muy original, ¿no? Porque uno vio que el Partido Republicano tenía en principio 16 candidatos y el que era el que estaba más lejos del sistema político y más lejos de la estructura partidaria, el outsider, digamos de alguna manera, a través del Partido Republicano logra llegar al poder. Claro, esto es difícil de entendernos probablemente para nosotros. Estados Unidos es un país enorme, es un país continente y tiene culturas distintas también, ¿no? Y procesos distintos, sin duda. Entonces, el triunfo a Trump lo dio fundamentalmente el centro de Estados Unidos, el sector más conservador, el sector de gente más xenófoba. Probablemente votaron por él casi la mayoría de los agricultores, de los ganaderos del centro, también los de las ciudades industriales en crisis, claro, o vaciadas, ¿no? Porque aquí, entra el tema por un lado de la globalización, una antiglobalización, ¿no? Nosotros, los latinoamericanos, creíamos que Estados Unidos era el campeón de la globalización, ¿no? Y tenía la antiglobalización en su corazón interno, ¿verdad? Y en realidad, eso es una cosa discutible. Yo no creo que esa gente sean víctimas de la globalización, no creo. Lo que sucede es que en este proceso, en el cual fue muy importante la crisis económica planteada en el segundo gobierno de Bush, ¿verdad?, provocó un estancamiento social y una baja del nivel de ingresos de gran parte de esa población norteamericana, porque en realidad toda esta crisis económica y todo el gobierno de Bush favoreció a los más ricos. Es decir, Estados Unidos sigue siendo un país inmensamente rico, pero donde las diferencias sociales se agravaron, ¿no? Y donde una parte de la sociedad ya no veía que el sueño americano era un sueño real que podían llegar a cumplir y que probablemente sus hijos vivieran peor que ellos, ¿no? Trump ahí acertó en mensajes, yo diría que claros y sencillos, probablemente engañosos, pero eso tampoco vamos a culparlo a Trump, porque en todas las campañas electorales de todo el mundo suele haber mensajes engañosos, ¿no? No es el inventor de esto, pero sin duda engañosos. Eso se nota, por ejemplo, en la tan injusta crítica hacia México, ¿verdad?, que hizo en la campaña electoral, culpándolo del déficit, por el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México, culpándolos de la pérdida de empleo, de la pérdida de salarios y de la pérdida del poder adquisitivo de tantos norteamericanos. Primero que es una falacia, porque el déficit
comercial más grande, Estados Unidos lo tiene con China. Exacto. Segundo, con Alemania, ¿no? Y tercero, con México. Pero además, ese déficit también hay que analizarlo, porque si es estadísticamente dicho parece que es muy simple, pero ese déficit, por lo menos el 30%, es en realidad de productos que pertenecen a una cadena de valor y que fueron importados por la industria norteamericana en México desde los Estados Unidos o desde otros países donde esas empresas multinacionales tenían su sede. Así que en realidad estaban favoreciendo el capital norteamericano. Y ahí, embajador, permítame, le dejo formulado un par de preguntas, sí, porque es muy grato escucharle y aprender con usted. La llegada de Trump vale por sí misma como persona o es un cambio histórico? A la vez, esto que usted también narra, también enseña, obedece quizás también a la cuarta revolución industrial, es decir, la tecnología que está en jaque hoy por hoy el factor humano como centro del trabajo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Primero, volviendo a la primera parte de la pregunta, doble, yo no podría decir si esto es un cambio histórico. No podría decir si la elección de Trump es un cambio histórico. Sin duda que es un cambio político trascendente porque afecta a la primera potencia mundial, sin duda. Y sin duda es un cambio político que nos va a tener a todo el mundo, Europa, Asia, América, preocupados, por lo menos durante 4 años. Ahora, si esto echa raíces y se convierte en un cambio de ciclo histórico, no sé, yo no estoy seguro porque yo no creo que el proteccionismo como solución económica tenga futuro, ¿no? Es decir, aparentemente estamos poniendo en tela de juicios toda la estructura que se ha ido generando en el comercio internacional, ¿verdad? A través de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y a través de todo el entramado de tratados de libre comercio, sean regionales, multilaterales o bilaterales. Ahora, respecto, dicho esto, ¿no? ¿Cuál era el tema del trabajo? Claro, ahí hay un cambio que explica en realidad. Estados Unidos ha tenido un desarrollo enorme sí, en las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías van a sustituir en gran parte mano de obra. Eso nos va a pasar a todos. Lo que pasa es que Estados Unidos va adelante, ¿no? Va adelante en este cambio. Pero allí sí que hay un cambio histórico y un cambio que va a tener consecuencias económicas muy graves, muy importantes, porque el trabajador que no esté preparado para ese cambio va a quedar al margen. Va a quedar al margen en Estados Unidos y va a quedar al margen en el Uruguay. Sí. Entonces el tema es que en qué medida nos adaptamos a estos cambios y que sin duda Estados Unidos va a la cabeza. Pero claro, ya no es la fábrica de automóviles. Ya no es la fábrica de inasible. Claro, ahora es lo inasible, es todo esta nueva tecnología, ¿verdad? Que va desarrollándose, creciendo y que inclusive explicará muchos de los cambios políticos que estamos viviendo. Porque hoy día ya, digamos, nadie es dueño de la comunicación. Las redes, ¿verdad?, pueden sustituir a los famosos dueños de los grandes medios de comunicación, sea prensa, televisión, radio, o a los partidos políticos, a los líderes políticos. Eso que se demostró en la efímera primavera árabe, ¿verdad? Por ejemplo, de los medios de comunicación, y que solo echó raíces en Túnez, ¿verdad?
solo yo a veces en Túnez, pero que está demostrado también en gran parte en los cambios políticos que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo donde hay libertad de acceso a estos medios. Ahora, lo que me preocupa, y perdón que insista, ¿no? Es que con todo respeto, ¿verdad?, a la religión musulmana, ¿no?, como a todas las religiones, y a los aportes culturales que han hecho en la historia maravillosos, ¿verdad? Pero estos sectores radicales del mundo islámico están generando una violencia que realmente es una guerra, Sí, ¿no? lo es. Es una guerra asimétrica, porque ya no pelea un Estado contra otro Estado, pelea un Estado contra grupos terroristas. Y yo no creo que eso termine con la derrota de ISIS, ¿no? Aunque Irak va ganando. Y además, claro, hay problemas de sí profundos, porque no hay que olvidarse que ese mapa, ¿verdad?, de Siria, de Irak, de Jordania, del Líbano, luego Palestina e Israel, es un mapa generado por el colonialismo europeo, que se está rompiendo y fragmentando, ¿no? Tenemos el problema de Yemen, en el sur de la península arábiga, también grave, ¿no? Entonces, aunque haya una derrota, aunque estos sectores no tengan territorio, cuando Bin Laden no necesitaban territorio, hay que atender mucho qué va a pasar. Por supuesto que Libia está al borde de un estado fallido en estos momentos, ¿no? Pero hay que ver qué va a pasar con estos intentos de modernización en Afganistán, que me parece que va condenado al fracaso, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con Pakistán también, ¿no? Es decir, allí hay algo que es muy preocupante y que nos indica la simplicidad que tuvimos cuando al fin del mundo bipolar creíamos que nacía un mundo sin tensiones, un mundo de paz, donde el derecho internacional se iba a poder imponer con mayor facilidad, porque estos sectores inclusive ponen en tela de juicio a la propia Organización de Naciones Unidas, que tiene cantidad de... Está desajustada hace muchos años. Está desajustada, no responde al momento ya de la creación, Sí, no. pero es lo único que No, es lo tenemos único. y hay que defenderlo. Y que al Uruguay, que hablaremos después, le es muy caro defender la posición del Uruguay, la posición de todo Estado-Nación, Claro, como miembro. como miembro. Ahora, Exacto, respecto de la guerra que usted dice Sí. que está en curso y lo está, también del otro lado, del lado árabe o musulmán, Sí. siendo más específico, cierto fanatismo, se está haciendo la guerra no convencional de llevarlo a las ciudades, a las calles, Sí, a los puentes, a todo. sí. Yo creo que hay algunos elementos, ¿verdad?, de Huntington, ¿no?, que ha sido también muy criticado, pero que son rescatables, ¿no? Porque en gran parte estamos en un conflicto que no es de estados estrictamente, que es cultural, porque lo religioso forma parte de ese proceso y de esa sustrato cultural que tienen los pueblos, ¿verdad? Por supuesto. Y además no hay que olvidarse que los pueblos árabes también sufrieron mucho, como usted dice, temas, errores de los países de Occidente, ¿no? Claro, que realmente tienen su resentimiento en algunos casos, ¿no? Y el caso de Arabia Saudita es un caso que no se atiende muy claramente, pero realmente Arabia Saudita ha sido la financiadora, primero, de los imanes ultra religiosos de toda Europa, que ahora ya están metidos en el mundo y ahora está generando, ¿verdad?, la xenofobia al inmigrante, ¿no? El año pasado ya eran casi 5 millones de migrantes por el conflicto sirio fuera de
de Asia y Medio Oriente, sin contar los que emigraron al Líbano, a Turquía, a Jordania y a Egipto, que son como 6 millones, ¿no? Más. Y de los cuales a Europa han llegado menos de 1.800.000 y pico de mil. Y sin embargo, eso ha retroalimentado los sectores ultranacionalistas y xenófobos que parecían superados en Europa. Fíjese que yo soy un defensor del regionalismo abierto, todavía. Pero me explico. Primero que creo, como ya lo dije, que el proteccionismo, el aislacionismo, el nacionalismo económico no lleva a nada. Eso ya ha sido aprobado. Entonces, yo sigo defendiendo el multilateralismo, tanto en lo político, también en lo económico y comercial. Creo que el comercio enriquece las naciones y los pueblos, siempre que se haga en condiciones justas, ¿no? Pero creo que es un factor civilizador, además, el comercio. Es un factor de relacionamiento político, económico, social, cultural, etc., ¿no? Ahora, el regionalismo abierto, si usted se refiere al Mercosur concretamente, claro, el Mercosur no funciona. Es decir, el Mercosur es un proceso, también podríamos decir que está en crisis la CAN, la Comunidad Andina, pero son procesos que no funcionan, pero porque sus estados miembros no quisieron que funcionaran. En realidad, hoy por hoy, no es culpa de nadie de afuera. Está funcionando geográficamente. Es decir, geográficamente, Uruguay claro. eso ha atendido a un intercambio comercial del orden del 25%, sí. que es y es lógico, porque son socios naturales, son países limítrofes, son socios naturales. Yo creo que el Mercosur tendría futuro si realmente hace lo que el Tratado de Asunción dijo que tenía que hacer, y si realmente todos los estados cumplimos, porque lo que ha pasado, esto está unido en parte, sé que es un tema delicado el que voy a tocar, no quiero herir ninguna sensibilidad, pero está unido el fracaso del Mercosur también, ¿verdad?, al proceso de llamado de estos 12, 15 años de la nueva izquierda, ¿no? Porque en realidad no hubo nada más destructor del Mercosur que el régimen argentino del matrimonio Kirchner, lamentablemente. Y es decir, perdona la interrupción. Sí. Tengo el atrevimiento de manifestar lo siguiente. Es decir, lo que ha habido es el regreso de la mala relación histórica entre Argentina y Brasil. Es histórico. Desde la época del telegrama de Ceballos y todo eso. Pero hay algo. Pero es cierto, se ahondó. Hubo una mala relación histórica que se intentó superar y se superó de hecho con los acuerdos Con Alfonsín. Exactamente, entre Alfonsín y Sarney, ¿verdad? Sí. El tema es que si usted analiza el proceso, más bien Brasil y Argentina han estado de acuerdo, y a los que han dejado de lado es a Paraguay y a Uruguay. Históricamente. Hablábamos del regionalismo abierto, hablábamos de los tratados comerciales en general, y hablamos también del Uruguay como actor mundial. Y esto no es para llamar a risa, porque usted lo sabe mejor que yo, es diplomático y docente. El Uruguay como Estado-Nación tiene su lugar en Naciones Unidas, lo tiene hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene su presencia en los cuerpos de paz. ¿Cómo se promueve eso? ¿Cómo se promueve la pertinencia del regionalismo abierto, una mejora del Uruguay como Estado-Nación en diálogo con el mundo? Sí, esto es muy importante, ¿no? Y es todo un desafío. En primer lugar, no hay duda de que el Uruguay es país fundador de las Naciones Unidas
el Uruguay es un país defensor de la vigencia de los derechos, del derecho internacional, y en realidad el Uruguay no es, quiero ser claro, no es o no existe si no es internacional. Exacto. Muy bien. ¿No? Eso creo que tiene que quedar claro. Sin duda que nuestro primer desafío puede ser el entorno, por eso hablábamos de regionalismo abierto, o nosotros tenemos que buscar una integración moderna que genere cadenas productivas. Eso sin duda, porque eso va a favorecer a todos los Estados-nación de América Latina. Yo también diría que los países del Pacífico nos han dado una lección, ¿verdad?, con la Alianza del Pacífico, que veo que hay gente que ha confundido, ¿no? La Alianza del Pacífico la confundía, inclusive he oído líderes políticos que confunden el TPP, el Tratado Transpacífico, que era una cosa, con la Alianza del Pacífico. Y decían que la Alianza del Pacífico, por ejemplo, grave error, era una creación de Estados Unidos. La Alianza del Pacífico es una creación, una idea peruana. Y fue una invitación a México, Colombia, Ecuador y Chile. Ecuador no quiso, por el momento. Y nosotros, eso me tocó a mí siendo embajador en Perú, ingresamos por una invitación peruana como miembros observadores. Y la Alianza del Pacífico no tiene ninguna ideología política. Quizá la confusión, embajador, haya sido humanamente, sí, haya sido porque los estados sudamericanos que la integran, todos ellos tienen TLC con Estados Unidos. Es una confusión. Claro, es una confusión, ¿sí? ¿Sí? Todos tienen TLC, y creo que hacen bien en tenerlo, por lo menos en el caso de Chile, de Perú, que yo conozco más cercano, mejoró mucho el comercio, pero por ejemplo, Chile y Perú, Colombia tiene menos TLC, ¿verdad? Pero Chile y Perú tienen el 95% de su comercio, de sus exportaciones, bajo el paraguas de protección de los TLC, cosa que nosotros no tenemos. Claro, por ahí se daría el hándicap en farmacéuticas, en tecnología. Bueno, no, pero eso era el TPP, lo de la farmacéutica, y lo del TLC. Bueno, depende. Yo digo que los TLC no son ni buenos ni malos. Hay que negociarlos. Hay que negociarlo bien. No hay que tener prejuicios ideológicos. Es cierto. Porque, ojo, Perú hizo primero el TLC con China que con Estados Unidos. Sí. Chile tiene con China y con Estados Unidos. Es decir, y con la Unión Europea también. Colombia, Perú, México individualmente y Chile individualmente, y Colombia y Perú juntos hicieron TLC con la Unión Europea. Y Ecuador se está sumando, si no se sumó ya, al TLC con la Unión Europea. Después de haber dicho al principio que no, que sí, así que de acá quedaría solo Bolivia. Entonces, no hay que ideologizar el comercio. No. Pero la Unión Europea también, la traba no era del Mercosur, era de Francia. Que sí, usted sabe históricamente, sí, más que protege a todos los... Sí. Y ahora con el Brexit perdimos un aliado que era la Gran Bretaña. Alemania siempre apoyó, y Gran Bretaña siempre apoyó, y de los grandes, ¿verdad? Italia también, España también. Lo que nos perjudicaba era la política francesa proteccionista de su agricultura, a la que se sumó ahora, porque claro, este tratado, yo estaba en Madrid cuando se firmó el acuerdo, ¿no? Fue el 15 de diciembre del 95. No, el tratado que entre el Mercosur y la Unión Europea. Entre el Mercosur y la Unión Europea, el tratado que era un llamado, una vocación, después había que negociarlo. Es decir, que ¿cuánto llevamos? 20 años, 21 años, 22 años negociándolo. Y perdimos, pero en un momento lo perdimos también por culpa de Brasil, por defensa de su industria,
también en otro momento por culpa de la Argentina. ¿Y qué pasó? Que a la Unión Europea que conocíamos ingresaron todos los países de la Europa Oriental. Y ahí tenemos más problemas ahora, sobre todo con Polonia, que es el país más grande de la ex Europa Oriental, que se suma a la posición francesa. Es muy cierto, ahora bien, el problema lo tiene la Unión Europea con los Estados Unidos de América. De aquí en más... No va a haber acuerdo por ahora. El transatlántico no va a haber. No, ya lo sé, pero Europa está viendo con recelo y cierto temor las actitudes de Estados Unidos y está yendo con recelo y con cierto temor a una unión con Rusia de cierto porte. Bueno, en estos momentos, digamos, a Europa le preocupa, ¿verdad?, de Trump. Hay que ver si todas las ideas de Trump se van a concretar y las ideas de también sus ideólogos o sus colaboradores, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen que, bueno, el cambio climático no existe, el problema del medio ambiente no existe. Bueno, eso sería grave también para el mundo, ¿verdad? Pero también hay enemigos declarados de la Unión Europea. La Unión Europea acaba de sufrir el golpe de la salida de Gran Bretaña, pero yo creo que la Unión Europea ha pasado por un proceso de estancamiento, ¿verdad?, económico, que ha creado un desasosiego, ha aumentado las corrientes anti-Unión Europea en los países miembros, pero creo que eso se va a superar también, ¿no? Y la Unión Europea no deja de ser un modelo, no digo para imitar ni copiar, pero no deja de ser un modelo para América Latina de cómo unirnos, porque los latinoamericanos tenemos que seguir en este proceso de unión. Y en ese sentido yo soy partidario de todo lo que lleve al diálogo que genere una confluencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, ¿no? No es fácil, pero tenemos que superar esquemas nacionalistas o esquemas proteccionistas y ir hacia una integración latinoamericana. ¿Qué pasa? Que hay por ejemplo, la UNASUR. La UNASUR fue creada, empujada por Brasil, por el Brasil de Lula. Primero empezó Fernando Henrique Cardoso, después Lula. Entonces, la UNASUR también se tejió un poco en torno a estos procesos de la nueva izquierda latinoamericana, ¿verdad?, que ahora están en declive, están en retirada, ¿no? Sí, en su lugar hay nada. Nada. Entonces, ahora Brasil está en una situación crítica. Sí, la UNASUR. La Argentina está por ingresar en una situación crítica. También. Y quizás la validez sea de celebrar acuerdos y no TLCs para poder hacerlo bilaterales. Claro, pero el Uruguay, claro. Porque ahora no es ideológico. Simplemente que no se nos permite. Claro. Se nos permitió. Claro, porque bueno, allí tenemos un problema grave que lo hemos visto, ¿verdad?, con la intención del Uruguay de llegar a un TLC con China, ¿no? Nosotros ya sabemos que eso Brasil no lo apoya, pero también uno se pregunta, ¿a China qué le interesa? ¿El Uruguay o el Mercosur? China respondió que era el Mercosur. Claro, el Mercosur. Pero China ha celebrado acuerdos, asociaciones estratégicas con México, Venezuela, Brasil, Argentina y ahora Uruguay. Ahora Uruguay, ¿cómo no? Y tiene una posición muy firme, estratégicamente hablando, en la Argentina, y pretende tenerla, que no está consiguiéndolo en el Uruguay también. Sí. Pero de todos modos, desde el punto de vista comercial, ya es un socio importantísimo. Sí, es nuestro mayor socio. Es nuestro mayor socio y es el mayor socio de muchos países de América Latina, ¿no? Así que, digamos, en eso, digamos, yo estoy de acuerdo con el señalamiento, ¿verdad?, del actual canciller Nick Noboa cuando dice: el problema es que nuestra carne, que ahora es el principal comprador de la carne uruguaya, ¿verdad?, China, entra
con un arancel elevado. Pero en el momento que ya hizo un acuerdo con Australia y con Nueva Zelanda y China, la carne australiana y Nueva Zelanda va a entrar sin arancel. Entonces, claro, el Uruguay ha perdido un poco el tiempo. Estamos atrasados, eso hay que reconocerlo. Perdimos el tren y el tranvía y el avión, en el sentido de que no aprovechamos el momento, me estoy hablando hace décadas, más de una década, el momento en que había una política de apertura en el mundo más abierta para poder hacer TLC bilaterales. El único que tenemos es el de México, que fue el único autorizado, ¿verdad? Que es anterior al 2005, ¿verdad?, de la presidencia de Valle. Entonces, claro, frente a Perú, frente a Chile, frente a México, que están, porque no hay que olvidarse que el eje económico del mundo se ha corrido del Atlántico al Pacífico, y que nosotros ahí quedamos así como el siglo del Atlántico, el siglo XIX y el siglo XX nos favoreció, ¿verdad? El XXI no, estamos mal ubicados. También, digamos, yo estoy de acuerdo que necesitamos capitales externos para solucionar el gran déficit que tenemos en infraestructura, ¿verdad? Necesitamos también capitales para hacer ese cambio productivo de añadir más valor agregado. Claro, ciencia y tecnología. ¿No? Ciencia y tecnología. Fíjese usted qué importante fue la instalación de UPM en Fraiventos y después de Monte del Plata, por ejemplo, para la carrera de ingeniería. Sí. En el Uruguay ya la carrera de ingeniería prácticamente vegetaba, ¿no? Hubo un gran crecimiento cuando hubo un cambio tecnológico, un cambio de industria, un nivel de industria desarrollada, de crecimiento, ¿no? Y creo que no hay duda de que la ley de forestación del año 87 que generó este marco, nadie duda de que da para una tercera planta, y esperemos, y ahí le deseo todo el éxito al presidente Vázquez y al Uruguay, de que se concrete, ¿no? Claro. De que se concrete. Sí. Tenemos madera suficiente para hacerlo, así que espero. Pero esa ley pero hay otra 87 sí, que fue corregida después. Que fue corregida porque era muy demasiado beneficiosa, ¿no? Claro, porque había que traer el capital. Claro, al principio hizo total de impositivo, claro, ¿verdad? Sí, Claro, es natural. claro. Embajador, esto ha sido estupendo, pero necesitamos, como todos, nos apremia el tiempo, Sí. el suyo también. ¿Cuál es su mensaje final para la onda digital, para nuestros telespectadores respecto del Uruguay, su visión del Uruguay en el mundo? Bueno, mi visión es muy positiva. Yo creo mucho en el Uruguay, creo mucho. El Uruguay es un gran país que ha hecho grandes cosas. Creo que necesitamos un refreshing, una nueva modernización, más de la cabeza, de la mente y de la educación, sin duda, ¿no? Pero el Uruguay tiene un gran futuro y grandes desafíos. Es decir, el Uruguay tiene que llegar a un crecimiento económico que puede llegar en la medida que se abra al mundo, es decir, que exporte más. Lo ha dicho, ¿verdad?, el ministro de Ganadería y Agricultura. El Uruguay puede producir alimentos para 60 millones de personas. Y necesitamos, por lo tanto, 57 millones de compradores, ¿no? Exacto, de mercado. Pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Sí. Y hoy día además hay que reconocer que, por ejemplo, la carne ya no es media materia prima, tiene valor agregado. Todo tiene valor agregado. Pero tenemos un gran desafío que lo único que me preocupa es el tema demográfico. El Uruguay necesita mantener a sus jóvenes en el país, porque vamos a la desaparición demográfica, ¿no? No sé en cuántos años, pero vamos a una sociedad primero de viejos
y luego a una sociedad que ya no tiene recambio. Ese es un gran desafío que en general los partidos políticos no le dan la importancia que debiera tener. Porque el Uruguay, ¿qué es? Es su gente. El Uruguay es la inteligencia de su gente, ¿no? Y creo que mejorando, sin duda, el nivel educativo, que ha descendido mucho, eso lo digo lamentablemente como profesor, como antiguo alumno y como profesor, ¿verdad? Tenemos que, digamos, internacionalizarnos sin miedo, inteligentemente. Y aquí también hago un llamado a los empresarios uruguayos que a veces son un poco quedados, ¿no? Porque yo entiendo que el empresario tiene una gran responsabilidad. Él es el que arriesga el capital, y eso lo tenemos que valorar en la sociedad. Él es el que arriesga, el que crea el trabajo, y es muy importante. Pero digo, también noto, eso se notó, ¿verdad?, en el campo agrícola, ¿no? Cuando acabamos de decir que la modernización agrícola la provocó el empresario argentino, no el uruguayo, ¿eh? Entonces, vamos, los uruguayos nos tenemos que avivar un poco, meternos en el mundo, no creer de que el mundo termina aquí, de que somos uruguayos campeones de América del mundo, claro, y que volvemos al mito del 50, ¿no? Tenemos que aceptar los desafíos que el mundo va muy rápido y el cambio es muy acelerado, y nosotros vamos a un ritmo, yo diría que provincial, ¿no? Creo que inclusive la visita del presidente Vázquez ahora, que ha sido transmitida por todas las cadenas de televisión, tiene inclusive un valor pedagógico, de decirle a los uruguayos, miren, tenemos que salir, tenemos que vernos, tenemos que conectarnos, tenemos que buscar inversiones. Creo que esto tiene un valor pedagógico, porque vuelvo a repetir que el Uruguay crece en la medida que el Uruguay sale al mundo, y le tengo fe al Uruguay. Embajador, con usted no hay punto final. Esto continuará. Continuará. Muy bien, muchas gracias, muy amable.